Buen día. Con motivo de estar en vísperas del 12 de octubre, en que recordamos el Día de la Hispanidad, queremos rendir un modesto homenaje desde el Centro de Estudios Cívicos de Córdoba al significado de esta fecha. Y para eso vamos a tratar de divulgar aportes de dos intelectuales argentinos, el doctor Atilio Moreno, abogado y profesor de Historia de Santiago del Estero, y el profesor Rafael Breidoveit de Buenos Aires. Nos vamos a basar especialmente a trabajos realizados por estos dos importantes pensadores argentinos. Fue mérito del presidente don Hipólito Yrigoyen el haber instituido el Día de la Raza, para honrar la memoria de la España civilizadora y evangelizadora. Yrigoyen recibió en reconocimiento de su noble decreto la condecoración del collar de Isabel la Católica en nombre del rey Alfonso XIII, que por entonces gobernaba de hecho el Reino de España. Nosotros, como aquel presidente, seguimos viendo en el 12 de octubre una ocasión más para agradecer el legado del Imperio español en América, y no para fomentar una relativista diversidad cultural anticatólica y antiespañola. Con anterioridad a aquel acto se habían pronunciado en forma favorable a la tradición hispánica en nuestra patria, por ejemplo, don Tomás Manuel de Anchorena, el padre Castañeda, don Juan Manuel de Rosas y el presidente conservador Nicolás Avellaneda. El doctor Atilio Moreno, en un interesante artículo sobre hispanismo versus españolismo, nos recuerda que es loable defender la hispanidad, que es la concreción española de la cristiandad, es decir, del proyecto perfectible de un orden social cristiano trasladado a nuestras tierras, y por ende reivindicar aquellos valores perennes de nuestra cultura fundacional. Pero otra cosa muy distinta es ser españolista. Es un error en el que incurren algunos argentinos, el españolismo, que es un amor carnal a la España como país, como geografía, como forma política, que historiográficamente implica una mirada miope del pasado, una interpretación falaz de los hechos, que, como es lógico, va acompañada de una conducta calumniadora e injuriadora hacia todos nuestros próceres, a quienes se los acusa, en base a suposiciones y sin prueba alguna, de ser todos un conjunto de traidores, pérfidos y falsos católicos, que puestos al servicio de los intereses de Inglaterra y de la masonería, conspiraron para destruir el imperio español. Quienes propagan este enfoque, faltando a la caridad y a la ley de Dios que manda honrar a los padres, les atribuyen a los hombres que nos dieron la independencia ser los responsables exclusivos de la destrucción del imperio, sin contemplar la situación de la propia España, que con los Borbones defeccionó antes que nadie del ideal de la hispanidad, ideal que justamente era lo que legitimaba el proyecto imperial. Por supuesto que los próceres americanos no fueron perfectos y que muchos de ellos cometieron errores. Incluso hubo en aquel proceso personajes que respondían a oscuros intereses y que tenían un proyecto contrario a nuestra tradición histórica. Proyecto que a la larga se fue difundiendo, cosa que lamentamos, como lamentamos la destrucción del Imperio Católico Español. Sin embargo, generalizar la acusación y meter a todos en la misma bolsa es una total injusticia, que llama más la atención cuando además va acompañada por un sugestivo silencio acerca de los graves errores y defecciones de la política peninsular borbónica, así como de la situación de España en ese momento, aliada de su antigua enemiga Inglaterra, e infectada de masonería y de absolutismo. Una España que en 1810 se encontraba acéfala,
sin autoridad legítima alguna, con casi todo su territorio ocupado. Una España en la que la mitad de sus dirigentes se dividían en afrancesados por un lado y pro-ingleses por el otro, y que no dudaba en entregar como pato de la boda a ingleses o franceses a sus antiguos reinos de Indias. Una España que se debatía entre el absolutismo iluminista y el liberalismo masónico. Una España cuyo epítome era un rey bastardo, felón y canalla, a veces absolutista, a veces liberal. Decir que nuestro Mayo autonomista, monárquico y católico fue un acto de traición, de secesión o una invasión inglesa, como dicen los españolistas, no solo soslaya el hecho clave de que Inglaterra lo que menos pretendía en ese momento era crearle problemas a España fomentando movimientos independentistas, sino que de fondo implica también desconocer el estatus jurídico de estas tierras americanas. Quienes consideran ilegítimos los pronunciamientos americanos ignoran que estos reinos de Indias eran reinos autónomos, incorporados a la corona de Castilla por donación pontificia, propiedad del rey y de sus sucesores, no de la nación española o del reino de Castilla, y que por lo tanto lo único que tenía derecho a mandar aquí era el rey. De modo que faltando el rey y pretendiendo gobernar lo que quedaba de España, en un consejo de regencia ilegítimo y títere de Inglaterra, que sin ningún derecho exigía el acatamiento de los americanos, aquí se hizo lo que mandaban las propias leyes españolas, tanto las partidas como las de Indias. Es decir, se conformaron juntas provisorias de gobierno que reasumieron la autoridad en nombre del rey ausente, jurándole fidelidad. ¿Y qué hicieron ante esto los peninsulares? Nos hicieron la guerra. La traición estuvo allí, no en los americanos. Si los españolistas buscan a quién culpar por la pérdida del imperio, es allá, en la península, por donde deben empezar. Es en la figura deplorable de Fernando VII en la que deben fijarse ante todos. Si este déspota, tirano y desagradecido no hubiera desconocido y violado los pactos de vasallaje firmados por Carlos V, que establecían derechos y obligaciones tanto para los americanos como para la corona, y no hubiera rechazado todas las propuestas que a su regreso al trono le hicieron los americanos, la historia hubiera sido distinta. Pero lamentablemente el españolismo ideológico necesita culpar de todo a los patriotas americanos. Rechazar esa dialéctica falaz y miope del españolismo y posicionarse ante nuestra historia con una mirada recta y veraz de lo acontecido es la única vía posible para conjugar la virtud del patriotismo y el ideal de la hispanidad. En otro aspecto, referido también a lo que implica la hispanidad, queremos resumir el pensamiento del profesor Rafael Breide-Obeid con respecto a la política lingüística en Hispanoamérica. América como unidad no existía antes de Colón. Era una realidad fragmentada, una Babel lingüística de culturas más o menos avanzadas entre el Paleolítico y el Neolítico. San Francisco Solano, solamente en el actual territorio de Santiago del Estero, encontró 17 lenguas distintas, sin contar los dialectos. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando dos culturas de distinto avance relativo se encuentran? Del lado de la cultura relativamente más débil, la encontrada, hay dos posiciones. La celota, que se encierra en sí misma y va al enfrentamiento imposible con el invasor, por lo menos superior en fuerza, y la posición herodiana, de dejarse absorber por el sistema invasor y obtener ventajas personales y de poder cipayo a cambio de vender el alma de su propia nación.
del lado de la potencia más fuerte, o incorpora a la cultura más débil a su civilización, en cuyo caso la acusamos de genocidio cultural, o la mantiene al margen en una especie de reservación. Entonces la acusamos de apartheid y de negarle el acceso a la civilización del superior. Una cultura puede estar fundada en el mito, en la razón o en el misterio. El mito es prerracional y transmite una sabiduría primordial, pero envasada en la superstición y la idolatría. Tal es el caso de la Grecia presocrática y la mayoría de las tribus paganas. Ejemplo de la civilización fundada en la razón es la civilización moderna, y la cultura cristiana se funda en la razón y la fe, y tiene como centro el misterio. La política lingüística de los reyes católicos fue compleja. Procuró desarrollar las culturas nativas y luego incorporarlas al mundo. Para hacerlo primero, le dio alfabeto fonético a las lenguas nativas. Con el proceso de alfabetización en la lengua nativa se produce un esfuerzo de abstracción que libera la mente del mito y la introduce en la razón. Demos como ejemplo el Concilio de Lima de 1583, que ordenó que se instruyera a los indios en su lengua nativa. Los misioneros hicieron innumerables gramáticas y diccionarios para poder enseñar a los indios en su lengua nativa. Lo ocurrido con el guaraní es un caso paradigmático. Esta lengua tenía antes de la evangelización lo que se llama técnicamente un módulo de 3, es decir, tenía palabras, frases y oraciones. Los jesuitas la desarrollaron internamente agregándole la posibilidad de tener suboraciones, esto es, pasar a un módulo de 4. Además, le confeccionaron una gramática muchas décadas antes de que apareciera la primera gramática inglesa. Pero además de esta política lingüística, que desarrollando su propia lengua los sacaba del mito y los hacía entrar en la razón, y por tanto ser capaces de historia, los indios podían aprender el español para entrar en el misterio y comunicarse con el resto de la humanidad, con la lengua para unir muchas lenguas. Así podían enseñarle a los indios onas, que sabían contar hasta 2, el misterio de la Trinidad. Pero por otro lado, la misma lengua española recibía sustanciales aportes de las lenguas americanas, como nombres de lugares, de personas y de productos nuevos, como el chocolate, el tabaco, el maíz, etc. Carlos V, en la carta que escribió en 1550 al virrey de Nueva España, le recomienda que enseñe a los indios nuestra lengua castellana. Cuando se declaró la independencia de la Argentina en el Congreso de Tucumán de 1816, se imprimió el acta de la independencia de este modo: 20.000 ejemplares en castellano, 60.000 en quechua y 40.000 en guaraní. No obstante, esta sabia política hispánica, que desarrollaba la cultura nativa y la conectaba con el mundo, tuvo una fractura definitiva bajo los Borbones, que por Real Cédula del año 1770 ordena la extinción de los diferentes idiomas y que solo se hable el español. Esta, en breve resumen, es un pantallazo con respecto a 2 aspectos poco mencionados de lo que implica para nosotros, argentinos de hoy, la tradición hispánica, que debemos asumir, agradecer, reverenciar, pero no sujetarnos a ella, puesto que la argentinidad es un complejo de actitudes, de saberes, que implica el surgimiento de una nueva nación, una nación resultado de la simbiosis entre la cultura greco-romana, heredado de España, y aquel aporte
de la tierra de los indígenas de la geografía. Hasta aquí este breve comentario, este breve homenaje sobre el sentido que tiene para nosotros hoy recordar y homenajear la hispanidad. Seguiremos en contacto con ustedes a través de este canal de YouTube próximamente. Muchas gracias por la atención.